Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Miren, muchos amigos, amigas, compañeros y compañeras, ciudadanos, ciudadanas, periodistas relacionados, me han llamado desde anoche por la decisión del Partido Revolucionario Moderno, que entre otras cosas tuvo como punto de partida el cronograma de actividades en las que, de conformidad con la ley de partidos, se habrá de cumplir el periodo de los 4 años consecutivos de ejercicio. Y frente a eso, se estableció la modalidad de una convención de delegados. Y con la venia de Obniel y todos ustedes, quiero hacer una breve explicación para que la gente tenga un hilo de los acontecimientos históricos. Miren, ¿cuándo fue la última vez que en el antiguo partido, hoy PRM, se celebró una convención de delegados? 1985. ¿Cuántos años han transcurrido el 85 aquí? 37 años. ¿Verdad? Entonces, todos esos años, la vida política del viejo partido y de el actual ha sido el resultado de un proceso convencional, voto directo, universal, secreto. ¿Cuáles razones condujeron a la estructuración del nuevo partido? El convencimiento de que en el viejo partido no existía una mentalidad democrática, no había un ejercicio democrático. Y evidentemente en la construcción del partido hubo un éxito. Ahí está, palpable, la victoria electoral. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Como resultado de ese proceso de ajuste estatutario, en el partido se creó una comisión hace muchos meses ya, coordinada por Eddie Olivares, que hizo una modificación de los estatutos. Y entre los aspectos que se plantearon era el hecho de que había que calcar, que reproducir la vieja norma jurídica de que los ciudadanos inscritos en el partido, llamados por nosotros compañeros, votaran de forma universal, directa y secreta. Cuando eso se conoció, la dirección ejecutiva del partido modificó el mecanismo. ¿De qué manera? Adicionó la opción a voto universal, directo y secreto, la fórmula de convención de dirigentes y convención mediante el método de delegados. Voy a hacer varios planteamientos así, porque la verdad, todo el que me está escuchando debe saber que ya yo no tengo 15 años y que este tipo de procesos yo tengo ya la epidermis con un nivel ¿verdad? de civilización posible para no exaltarme. Ahora, ¿por qué un partido de larga tradición democrática, que su mayor atractivo, entre otras cosas, era permitir que la base del partido votara, le conculca derechos a su base? Esa es una visión muy instrumentalista de la relación de la cúpula de los partidos con sus bases. Pero en ese mismo orden, la condición humana trata siempre de no tropezar 2, 3, 4, 5 y 6 veces con la misma piedra. ¿Cuál fue el fracaso del viejo partido? Ese método. ¿Por qué fracasó el PLD? Por ese método. Es decir, cada día más la cúpula de los partidos políticos tiene una visión sumamente instrumentalista de su relación con la dirección media y con la base de las organizaciones. En función de eso, ayer el partido optó por consignar de manera oficial eso, convención por delegado. ¿Esa decisión es oficial? No. ¿Esa convención tiene que ser ratificada? Sí. ¿La van a ratificar? Claro que la van a ratificar. Ahora, nosotros debemos ser lo suficientemente prudentes para hacer dos cosas. La primera, escuchar qué opina la gente. Porque siempre en política es importante escuchar a los otros. ¿Qué piensa el dirigente medio, el de zona, el del municipio, el de la provincia, el de la capital? Y escucharlo a todos con tranquilidad, sin exaltación. Pero en segundo lugar, recordar cuáles son las herramientas de carácter legal que siempre existen. Y yo quiero decirlo aquí con mucha tranquilidad porque no quiero que ningún reclamo legítimo respecto de valores democráticos, porque se trata de eso, de la defensa de valores democráticos, se transforme en una intención sediciosa, molestosa, de obstruir la gestión de gobierno o generar daños innecesarios. Nosotros vamos a reclamar las cosas con la energía de siempre, pero con el sentido de prudencia para que nadie crea que el reclamo legítimo se puede transformar en otra cosa. Y como la verdad siempre le gana su carrera a la mentira,
yo debo decir que existen esos recursos de carácter legal. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? Primer grado, ir al partido y depositar una instancia diciendo, miren señores, nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión porque la creemos antidemocrática, porque la creemos que conculca derechos fundamentales y porque hay violaciones de derecho elemental. Por eso, la consulta de Katia Miguelina Jiménez, que fue depositada al presidente de la República, al presidente del partido, a la secretaria general, al secretario de organización, Heidi Olivares. Entonces, en el día de ayer inclusive se depositó por ante el partido 5 consultas a los miembros de esa comisión. Frente a ese acontecimiento, yo debo decir que en la etapa inicial del proceso de disentir de la decisión, usted va al partido. Y como el partido se va a ratificar, lo que va a pasar es que vamos a ir a posteriori al Tribunal Superior Electoral. Porque también hay un tema de carácter constitucional que se habrá de conocer en el Tribunal Constitucional. O sea, nosotros tenemos 2 opciones. La de ir primero a la instancia partidaria y en ese mismo orden al Tribunal Superior Electoral y después ir al Tribunal Constitucional. Miren, eso es bueno para la democracia. Cuando el marco del reclamo se ejerce con la decencia, con la racionalidad y sin la intención de generar daños. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene la democracia dominicana, y pienso que la democracia en términos generales, es cómo mentalidades constantemente obstruyen el buen funcionamiento de los partidos políticos. Y el gran problema es hasta qué punto los partidos son tan democráticos como su discurso lo dice. Y en qué medida los partidos políticos de vocación democrática se resisten a esas mentalidades autoritarias. Ese es el desafío. Y eso es parte de una discusión. No hay que insultar a nadie, no hay que faltarle respeto a nadie, pero sí cada quien mantener su convicción. La pregunta es la siguiente. Si los procesos para elegir la candidatura presidencial en el partido se hicieron siempre mediante el voto universal, directo y secreto, si el proceso interno para elegir la autoridad partidaria se hizo mediante el voto universal, directo y secreto, ¿por qué ahora lo cambian? ¿Por qué ahora lo cambian? Y no partan de un nivel de subestimación de la inteligencia de la gente. Yo siempre lo he dicho y lo repito hoy. A lo mejor no tienen la instrucción académica, pero la gente sabe cuándo le están metiendo gato por liebre, que es este caso. Lo de ayer es un intento de un segmento de la cúpula partidaria de preservar, mediante métodos no del todo democráticos, a quien prefieren. El problema es que en los procesos democráticos en el país o en cualquier punto del mundo, la legitimidad democrática es la esencia de un liderazgo. Nadie puede construir liderazgo sin legitimidad democrática. Lo otro se llama autoritarismo. Y es por eso que, repito, sin estridencia, sin exceso, sin responder insultos de cualquier característica y focalizándonos fundamentalmente en el hecho de preservar los derechos de la base del partido, vamos a ir a hacer los reclamos del lugar sin que eso represente una obstrucción, una dificultad o devolverle al país la idea de que no tenemos el nivel de madurez suficiente para que la sociedad en su conjunto entienda cuán válido, cuán necesario es siempre seguir avanzando en la conquista de valores democráticos y no dándole marcha atrás a un carro que desde mi humilde convicción no tiene punto de retorno. Tú sabes que hoy escucho a muchas personas celebrar el 205 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. A mí me molesta mucho cuando veo a determinadas personas que ponen en sus estados en WhatsApp, en su estado en Twitter, suben biografías, hablando de los padres de la patria y de la democracia. La democracia no es una caricatura. Y yo hacía una reflexión cuando venía de camino y recordaba a Francisco del Rosario Sánchez. Y yo decía, ¿cuál debe ser la percepción que tuviese Sánchez en este momento al ver cómo los valores democráticos, cada vez que llega un partido al gobierno y le toca hacer elección de autoridades o la elección de su candidato presidencial, siempre hay un problema? Bueno, porque en el fondo
aquí hay un problema serio con los supuestos demócratas. Y es que la democracia se ha convertido simplemente en una caricatura. Cuando le conviene lo mencionan, cuando lo conviene hablan de eso. Son partidos democráticos supuestamente hasta que llegue el momento de hacer algún tipo de elección. El Partido Revolucionario Moderno está atrapado en su discurso. Y yo lo he dicho muchas veces, yo no soy militante de ese partido, por eso me encuentro en las mejores condiciones para decir lo que pienso de lo que pasa internamente en ese partido. Y yo digo, ¿cómo es posible que hayan salido del antiguo PRD? Supuestamente porque Miguel Vargas conculcó, eliminó todos los derechos de elección de las bases del partido. Miguel Vargas controlaba todos los organismos del partido. Y yo recuerdo aquel recorrido del presidente Hipólito Mejía y del presidente actual Luis Abinader con el PRD mayoritario, visitando provincia por provincia, reclamando que no había democracia en el PRD de Peña Gómez y consultando a sus bases porque la democracia se había ido. Pues, ¿qué sucede, amigos? Los que se fueron de ese partido y hoy formaron el PRM, ya no es solo un discurso distorsionado respecto al manejo del Estado, que no lo digo yo. Fafa Tavera anda hablando de un documento que se escribió, que fue uno de los compromisos del PRM y de su dirección respecto a la refundación del Estado Dominicano. ¿Qué pasó? No ha pasado nada porque se sigue haciendo lo mismo. Yo tengo días hablando, por ejemplo, del tema de las ARS, que son compañías asesinas, matan a los afiliados. Y yo hoy, dentro del proceso de refundación que se debe instalar en el Estado, producto de la llegada del gobierno del cambio, no he visto que ha pasado nada. Ni hace nada el de la CISARRIL, ni hace nada la de la DIDA, porque todo es un discurso vacío. Entonces, la democracia anoche recibió una estocada. Qué triste que aquellos que proclamaron en su discurso que se iban del partido de Peña Gómez, producto de que la democracia murió, terminaran de darle anoche la última puñalada trapera. ¿Cómo es posible que la cúpula se niegue a escuchar a las bases? Y yo pregunto, si las bases no son importantes para votar, para decidir, solo para llenar guaguas, cuando llegue el momento de presentar una nueva vez al presidente actual de la República en un escenario de reelección, ¿quién hablará con las bases? ¿Quién va a ir a Simón Bolívar, a Capotillo, a Agualey, a Los Girasoles, a Batey 7 en Barahona, a hablar con la gente? ¿Quién? Porque en todo este proceso que hemos visto, uno de los elementos fundamentales es que la gente no tiene con quién interactuar. No sabe con quién hablar. No tiene con quién hablar. Porque hay una confusión. Eso no lo dice Guido. Quizás porque es un político que se cuida. Como yo no aspiro a nada, yo sí digo lo que pienso en el 100% sin omitir ni una cosa, ni diplomático. Yo digo, ¿cómo es posible que el presidente del partido, que es el secretario administrativo, que la secretaria general, que es la alcaldesa del distrito, que el secretario de organización, que es el ministro de Obras Públicas, ¿en qué momento de tantas ocupaciones que tienen atiende las necesidades de las bases de ese partido? Y yo he visto funcionarios incluso, yo conocí un alcalde, Guido del Este, no voy a mencionar su nombre, que para poder comunicarse con uno de esos funcionarios tuvo que valerse de mí, porque no le tomaban el teléfono. Un alcalde, yo no estoy hablando de un dirigente, no, un alcalde. Y no le tomaban el teléfono. Imagínense lo que pasa con el militante que tuvo que empeñar el tanque de gas para llevar a 2 de sus vecinos a votar por el cambio. ¿Con quién se comunica? Las bases, como dijo un poeta muerto a destiempo, las bases aparentemente, según el criterio actual, son para pisarlas y más nada. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Pero mira, Obniel y amigos que nos sintonizan, yo siento que el gran problema de la partidocracia en países como los nuestros es que como las luchas no se orientan con un sentido ideológico ni programático, llega la etapa de descomposición de los intereses donde las agendas están permeadas por aspectos puramente particulares. Mira por qué. Cuando tú haces un recuento de los acontecimientos de mayor importancia que concluyeron en fragmentación, yo quiero recordar, en el antiguo partido como en el actual, las grandes confrontaciones no han sido producto de elección a la dirección del partido. Ha sido el resultado de aspiración a la presidencia de la República. Lo quiero mantener claro, porque hay muchas confusiones. Nunca en el viejo partido hubo una confrontación más allá de reclamos legítimos respecto a aspiraciones presidente, partido, secretario general. Hubo reyertas, hubo dificultades como la que encabecé yo y que iban al tribunal. Nunca de división. Ahora, el partido se ha dividido cuando el tema de lo aspiracional presidencial se ha impuesto. ¿Cuál es el problema? El doctor Peña Gómez generó en el país la tesis de las tendencias. Y esas tendencias tenían una carga puramente ideológica en Europa. Aquí no. Aquí la tendencia eran grupos que impulsaban aspiraciones de carácter presidencial, a la senaduría, a la diputación, a la alcaldía. Y eso se fue distorsionando de tal manera que al país no hay que recordarle lo que perfectamente tiene presente en su mente, esos acontecimientos. Inclusive, un gran amigo me manda ahora mismo el titular de un periódico de la época, el Nacional, que todavía existe, de aquellos conflictos entre Magluta y Jorge Blanco, entre Peña. Esos eran conflictos de carácter presidencial, que llegaron a un punto de dificultad en la cohabitación que condujo a eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que es otra cosa. Y yo quiero ser lo suficientemente explícito. La confrontación ahora, la discrepancia ahora, el disenso ahora tiene que ver con el método y el criterio de preservar el derecho de las bases del partido a mediante el voto elegir sus autoridades. Vamos a simplificarlo. Una persona no puede ser útil para que su trabajo se traduzca en elegir diputados, senadores, alcaldes, candidato presidencial o presidente de la República. Porque cuando tú le reduces el ámbito de actuación a esos criterios y le dices, vote por A, por B, por C y por D, pero usted no puede votar por la dirección del partido, usted le está conculcando un derecho fundamental. Y lo adelanto porque yo pienso que este tipo de discusiones son buenas, contra lo que mucha gente piensa. Son discusiones buenas si se encausan de manera civilizada. Son discusiones interesantes si se encausan en la mejor proporción del debate. Miren por qué. Porque el tiempo pone todas las cosas en su lugar. ¿Nos fuimos del PRD? Sí. ¿Y qué autoridad moral podemos tener frente a la sociedad de decir que somos modernos y diferentes cuando nos estamos pareciendo a lo que condenábamos? Repito, este no es un problema personal. Este es un problema de interpretación de los valores democráticos. Y sobre todas las cosas, yo quiero ser insistente en esto. Este partido hereda la tradición popular del doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez era un símbolo de la exclusión, que entendía, entre otros factores, que militar en la práctica política o organizarse en un partido era una fórmula por excelencia para llegar a ser diputado, regidor, alcalde. ¿Cuál ha sido el problema? Que de un tiempo a esta parte las élites económicas han pretendido que tomando el control de los partidos políticos de forma directa o indirecta, ellos imponen sus criterios en la gestión del Estado. Y yo quiero ser fastidioso. Los grupos económicos no tienen partido, tienen intereses. Y solo cuando le toca la puerta a la derrota electoral la gente entiende la diferencia entre una cosa y la otra. Porque lamentablemente solo aprendemos cuando nos damos golpes tras golpes. ¿Por qué el PLD hoy exhibe nuevos talentos en la discusión fundamental? Lo exhibe porque su personal tradicional se agotó en la sociedad.
¿Por qué surge el PRM? Porque en el viejo partido no existían los mecanismos democráticos. Y expando la experiencia hacia otros partidos. ¿Por qué Acción Democrática y COPEI fracasaron? Bueno, en Acción Democrática el jefe del partido se llamaba Luis Alfaro Ucero. Tenía 35 años siendo secretario general del partido. Lo dejo ahí porque los argumentos que se han establecido para modificar el método de elección no solo carecen de inteligencia, sino que representan una patada a las normativas legales. La ley de partido dice elección cada 4 años. Oiga, ¿cuál es el argumento? Tenemos que hacer una convención de delegados para generar el menor ruido posible porque un partido en el gobierno no hace ruido. Yo he revisado toda la normativa jurídica y no he visto ningún acápite que diga que el ruido es una categoría para no hacer proceso. O sea, eso es un alegato. Segundo alegato, los partidos políticos en el poder no hacen convención. Falso. La ley es un mandato. Y los que no lo hicieron se fastidiaron. Es decir, este proceso va a ser interesantísimo. Y va a ser rápido, ¿eh? La convención va a ser en junio. Y existe el tiempo prudente para hacer lo que se debe de hacer. Cada vez que en la sociedad hay una intención de burlar la mecánica democrática de los partidos y se pretende imponer gente, los resultados no son buenos. Ejemplos. Cuando la noción de élite impuso a Vargas Maldonado frente a Milagro, ¿cuáles fueron los resultados? Funestos. No nos perdamos. Cuando la noción de élite en el PLD intentó, y así lo logró, colocar a Gonzalo, ¿qué pasó? Vino el fracaso. Ahí están las experiencias. Y eso, repito, constituye la materia prima de una discusión sana, interesante, inteligente y que la gente participe con respeto al que no coincide con uno, pero reconociendo que afortunadamente ahí están los acontecimientos recientes para que nos arrojen la luz necesaria y nosotros saquemos nuestras conclusiones. Yo me he preguntado en los últimos meses, me he preguntado porque lo he visto por años, pero a veces uno experimenta y ve cómo la gente hace unos cambios tan radicales en su forma de pensar, actuar, en todo. Abruptos, diría yo. Abruptos, ¿no? De repente, repentinos. Y lo digo porque parece que la noción democrática solo es en la oposición. Ser democrático solo se utiliza en la oposición. Yo recuerdo, y tú hablas del caso del PLD, yo recuerdo la locura que había con la idea de conculcarle el derecho a la gente cuando querían imponer a Gonzalo. Las encuestas hablaban claro de los números que tenía el doctor Fernández. Los dirigentes hablaban claro. Miren, vamos a hacer esto, lo otro. Buscaron todas las formas de evadir lo que la lógica decía. Hasta que al final la imposición de la locura en el poder los llevó a donde están afuera. He hablado con frecuencia de algo que en mercadeo le llamamos el síndrome del descarrilamiento. Lo que te da éxito al principio es lo que al final te jode. El poder, lo conseguiste el poder absoluto porque tienes el Senado, tienes la Cámara de Diputados, tienes los ayuntamientos, tienes el poder ejecutivo, tienes los gremios. Pero si no sabes manejar de forma correcta esos poderes, al final esos mismos poderes te van a sacar. Hay una relación directa entre el comportamiento del gobierno y el comportamiento del partido. Debe existir una línea que unifique los criterios. Tú no puedes decir desde el gobierno que tú escuchas a todo el mundo y que tú eres democrático y que tú no le conculcas los derechos a nadie. Sin embargo, cuando toca en el partido o en otra institución ejercer la democracia, entonces se olvida. Porque la gente no es bruta. La gente sabe observar los procesos. La gente sabe analizar los discursos. Y yo recuerdo, bueno, anoche me tomé un jarabe para la memoria. Yo recuerdo los recorridos, no solo los recorridos, recuerdo los discursos donde hablaban de Vargas Maldonado, y tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir, el comportamiento de la estructura
del Partido Revolucionario ayer, moderno, reivindicó a Miguel Vargas. Esa es la verdad. Lo reivindicó. Después que hablaron tanta pendejada del comportamiento de él, replicaron el mismo o peor. Y yo digo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a ir a una votación abierta? Bueno, yo me voy a contestar también. Primero, ¿cuánta gente no se le ha cumplido? Que se sacrificaron plenamente con la finalidad de que el gobierno del cambio llegara. Pero ¿qué sucede? Ahora, en esta nueva nomenclatura de la elección a los puestos públicos, yo no sabía que para tú ser barrendero en una institución tú tenías que tener un perfil. Y un currículum. Y un currículum. Y una acreditación, y una maestría, y 40,000 vainas para barrer en una institución. Cosas que no fueron pedidas en el proceso de busca los votos y mátate y defiende los votos como sea. Y yo veo ese tipo de comportamiento, no solo en el caso de Guido, que ahora no es a Guido que le han conculcado los derechos. Eso no es a Guido, es a las bases de ese partido. Las bases de ese partido fueron las que hicieron el sacrificio para que el gobierno estuviese y que ahora, cuando buscan tener un interlocutor, el interlocutor podría ser perfectamente Paliza, pero vayan a una votación. Podría ser perfectamente Eddie Olivares, pero vayan a una votación. Podría ser el señor Andrés Bautista. Pero desde que esa propuesta se hizo, la de convención de delegados, eso vino cargada con su cocorícamo, como decían alguna vez. Vino planteada con toda la aviedad del mundo y con la finalidad de que se impusiera el criterio que ellos querían. Y yo digo, ¿hay más escándalo yendo al Tribunal Superior Electoral o existe menos escándalo que el que se hubiese provocado en una convención normal donde el que ganó, ganó y el que votó, el que perdió, perdió? Por voto. Ah, no, ganó Guido, ganó Eddie, ya. Ahora, el gobierno, que tiene una íntima relación con el partido y se va a conocer un caso de justicia, ¿hasta qué grado se mantendrá alejado de que los tribunales no fallen a favor de ellos? Yo me pregunto, porque ahora se abre un nuevo debate. Estamos hablando que es un conflicto del gobierno, del partido que está en el gobierno, y que su presidente es el ministro administrativo, y que su secretaria general es la alcaldesa del distrito, y que su secretario de organización es nada más y nada menos que el ministro de Obras Públicas. Esas autoridades con tanto poder y tanto presupuesto replicarán lo que pasó con el PLD, que con ese poder lo utilizó para influir en una decisión Tribunal interna Superior Electoral. ¿Tú no recuerdas? Pero yo estaba ahí. Entonces yo me pregunto y me hago el pendejo para ver qué sucederá. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.